Yo soy Ángela y en el día de hoy vamos a leer Crimen y Castigo, no el tocho, la adaptación de Fyodor Dostoyevsky y el texto está adaptado por Federico Villalobos. Vamos a ver de qué se trata esto. Nos saltamos la introducción porque pues, me da pereza leerla. Ya sabéis que yo leo cualquier cosa, pero las introducciones de los libros no. Vamos a leer solo hasta el capítulo 4 y ya iré subiendo partes. A ver, la introducción, he dicho que nos la saltábamos. Porque es un tocho, ya me lo leeré yo. Y vamos a empezar con Crimen y Castigo. Los personajes son Radion, vamos a llamarlo Raskolnikov, porque así creo que lo pone en el libro. Bueno, ya iréis descubriendo los personajes porque son un huevo de personajes y me da flojera leerlos. Capítulo 1. Una tarde sumamente calurosa de principios de julio, un joven salió de la guardilla en la que vivía de alquiler y echó a andar por las calles de San Petersburgo. Por suerte había logrado dar esquinazo a su casera. La mujer vivía en el piso de abajo y para salir a la calle el joven tenía que pasar por delante de su cocina, cuya puerta siempre estaba abierta. Le debía bastante dinero, por el alojamiento, la comida y eso le avergonzaba. Aunque en realidad no era solo con ella con quien temía encontrarse. Desde hacía algún tiempo se había encerrado en sí mismo. Le horrorizaba el contacto con cualquier ser humano. Se había desentendido de todo y de todos, y ya ni siquiera se preocupaba por la miseria en la que vivía. Cuando salió a la calle, el miedo que había pasado le hizo sonreír. Mira que asustarme de la casera cuando estoy tramando algo tan terrible, se dijo a sí mismo. Pero lo cierto es que le doy demasiadas vueltas a la cabeza y luego no hago nada. ¿De verdad sería capaz de poner en práctica mi plan? ¿Qué plan creéis que es? El calor y el polvo y el mal olor de las calles que en verano convertían San Petersburgo en un lugar inhabitable le ponían de mal humor. De vez en cuando tropezaba con alguno de los borrachos que vagaban por aquella parte de la ciudad, pero seguía caminando sin prestarle atención, moviendo los labios como quien habla a solas. Era un joven muy apuesto, con unos hermosos ojos oscuros y el cabello castaño. Tenía una buena presencia, pero vestía una ropa tan andrajosa que cualquier otro se hubiera avergonzado de salir así a la calle. El lugar al que se dirigía no estaba muy lejos. Había exactamente 730 pasos desde el portal de su casa. Lo sabía porque los había contado un mes atrás, cuando empezó a darle vueltas a aquella terrible idea. Entonces era solo una fantasía, pero ahora, a pesar de que empezaba a considerarla como un verdadero proyecto. No, espera. Pero ahora me he perdido. A pesar de que empezaba a considerarla, a pesar de que a menudo se decía que no sería capaz de llevarla a cabo, empezaba a considerarla como un verdadero proyecto. Ahora sí,
En aquella casa, dividida en pequeños apartamentos, vivía mucha gente. Afortunadamente no se encontró con nadie cuando se coló en uno de los portales y se deslizó hacia la estrecha, oscura y escalera de la derecha. Si ahora, en este instante, tengo tanto miedo, se decía mientras subía. ¿Cuánto tendría si finalmente decidiera llevarlo a cabo? Llegó a la cuarta planta y tiró de la campanilla que colgaba ante la puerta. Al escuchar su sonido sintió un escalofrío. Poco después la puerta se abrió lo justo para que se asomaran unos ojillos brillantes, que le miraron con desconfianza, antes de dejarle pasar. El joven entró en el oscuro recibidor. La mujer seguía con los ojos clavados en él. Era una viejecilla insignificante con una mirada penetrante y una nariz puntiaguda. Soy Raskolnikov, el estudiante, le dijo el joven. Estuve aquí hace un mes. Ya me acuerdo. Sí, me acuerdo muy bien de usted, jovencito, respondió la vieja sin apartar los ojos de su rostro. El caso es que he vuelto por el mismo asunto, prosiguió Raskolnikov. De titubear silenciosamente durante unos instantes, la vieja le invitó a pasar a la habitación contigua, un cuarto pequeño amueblado con modestia. En un rincón, una lamparilla ardía a los pies de un icono. Un icono es una imagen religiosa. Raskolnikov procuró memorizar todos los detalles. La vivienda tenía solo 2 habitaciones, el cuarto en el que se encontraban y el dormitorio, ante cuya puerta colgaba una cortina estampada. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó secamente la vieja. Le traigo esto. Quisiera empeñarlo. Raskolnikov sacó del bolsillo un viejo reloj de plata. Antes tendrá que desempeñar la sortija, dijo la vieja. Hace 2 días que se cumplió el mes. No se preocupe, le pagaré otro mes de interés. Pero ahora necesito dinero. ¿Cuánto me da por el reloj? Aliona Ivanovna. La vieja examinó la pieza. No vale nada. Solo me trae usted baratijas, jovencito. Deme 4 rublos. Los rublos son la moneda rusa, para quien no lo sepa. Era de mi padre y lo desempeñaré enseguida. Espero recibir muy pronto algún dinero. Le daré 1,5 rublos y le cobraré el interés por adelantado. ¿Solo 1,5 rublos? Exclamó el joven indignado. ¿Es lo que hay? Si le parece poco. La vieja le devolvió el reloj. Raskolnikov estuvo a punto de marcharse, pero recordó el otro motivo por el que había ido allí. Está bien, dijo, deme el dinero. La vieja buscó en su bolsillo, sacó un manejo de llaves y pasó al otro cuarto. Raskolnikov le oyó abrir con una cómoda. Guarda las llaves en el bolsillo de la derecha, se dijo. Una de ellas es 3 veces más grande que la de las demás, así que no puede ser de la cómoda, sino de una caja o un baúl. Dios mío, todo esto es repugnante. La vieja volvió del dormitorio. A ver, jovencito, le cobraré 15 kopecks. Kopecks son la moneda fraccionaria rusa, equivalente a la centésima parte de 1 rublo.
15 cópex de interés por adelantado, sumados a los 20 que me debe por la sortija, hacen un total de 35 que le tengo que descontar. Por lo tanto, le daré por el reloj un rublo y 15 cópex. Pero no había dicho un rublo y medio. ¿Y ahora es solo un rublo y 15 cópex? Eso es. El joven tomó el dinero y se quedó mirando a la vieja, como si no se decidiera a marcharse. Quizá vuelva dentro de unos días, dijo finalmente. Un amigo tiene que devolverme una pitillera de plata. Se la traeré. Es un objeto de bastante valor. Ya hablaremos entonces. ¿Está usted siempre sola?, observó Raskolnikov mientras la vieja le acompañaba a la puerta. ¿No vive también aquí su hermana Lisaveta? ¿Y usted qué tiene que ver con ella, jovencito? Nada, era solo pregunta por preguntar. Buenas tardes, Aliona Ivanovna. A ver, espera, me acerco porque me estoy separando cada vez. Abandonó el piso y bajó las escaleras sintiéndose cada vez más asqueado. Todo esto es repugnante, se dijo ya en la calle. ¿Cómo es posible que se me haya ocurrido una idea como esta? Y pensar que llevo un mes dándole vueltas. Las náuseas que sentían le hacían caminar como si estuviera borracho, tropezando con la gente. Una calle más allá se encontraron los escalones de una taberna situada en un sótano. Nunca había entrado en un tugurio tan miserable, pero tenía una sed mortal. Bajó los escalones, se sentó en un rincón y pidió una cerveza. Lo que pasa es que llevo 2 días sin probar bocado y estoy muy débil. Se dijo, pero después de una cerveza todo se ve más claro. Sintiéndose más animado, miró a su alrededor. La taberna estaba medio vacía. No había más que un par de tipos medio borrachos y un individuo con aspecto de funcionario jubilado, sentado aparte con su botella. Parecía bastante inquieto. Ya hemos leído el capítulo 1, porque son cortos los capítulos. Ponedme si creéis que son cortos en los comentarios y si no, pues también. Y la razón. Capítulo 2. A pesar del mundo de aquella taberna, Raskolnikov, me estoy aprendiendo el nombrecito, se encontraba justo allí. Después de un mes de encierro en su guardilla, se sentía empujado a buscar compañía y a respirar otro ambiente. Se dio cuenta de que el hombre con aspecto de funcionario le miraba fijamente. Parecía tener ganas de conversación. Vestía una levita negra vieja y gastada a la que le faltaban todos los botones menos uno, que llevaba brochado para guardar las apariencias. Bajo el chaleco asomaba una perchera llena de lamparones. La inquietud de aquel hombre era evidente. Se mesaba continuamente los cabellos y de vez en cuando apoyaba la cabeza entre las manos. Finalmente se decidió a dirigirle la palabra a Raskolnikov. ¿Podría permitirme, caballero, el atrevimiento de entablar conversación con usted? Aunque su aspecto no sea muy distinguido, mi experiencia me permite reconocer a un hombre bien educado. Y yo tengo gran respeto por la educación. Mi apellido Marmelado, como
Marshmallow. No. Vale, ya paro con el chiste. Marmelado. ¿Dónde estamos? Consejero titular Marmelado. Dígame, ¿también usted es funcionario? No, soy estudiante, respondió el joven sorprendido al verse abordado de forma tan directa. ¡Estudiante! ¡Lo que yo decía! Exclamó el funcionario llevándose un dedo a la frente. La experiencia, caballero. Me lo dice la experiencia. Pero permítame. A ver, espera. Que me he perdido. Se levantó, cogió su botella y su vaso y tambaleándose un poco fue a sentarse cerca de Raskolnikov. Era evidente que estaba borracho y parecía tan necesitado de conversación como si no hubiera hablado con nadie por lo menos en un mes. Jope, ¿vosotros también haríais eso o no? Yo sí que hablo con la gente, pero no mucho. A ver. Caballero, empezó a decir en tono solemne, la pobreza no es un vicio. En la pobreza uno puede conservar su dignidad natural. Pero en la miseria, amigo mío, la miseria sí es un vicio. Al hombre que cae en la miseria lo barren a escobazos de la sociedad y lo humillan. De ahí viene la bebida, ¿comprende? Que el hombre debía de ser conocido en la taberna. El dueño, que escuchaba desde el mostrador, bostezó con ostentación. ¡Cara dura!, dijo en voz alta. ¿Por qué no estás en tu oficina? ¿Por qué no estoy en la oficina, caballero? Respondió Marmeladov, dirigiéndose a Raskolnikov como si la pregunta fuera suya. ¿Cree que no sufro al saber que me arrastro inútilmente? ¿Acaso no sufrí cuando el señor el nombrecito Lebesiatnikov golpeó a mi esposa mientras yo estaba borracho como una cuba? Cuando mi única hija, tuvo que echarse a la calle con el carnet amarillo de las prostitutas. Porque mi hija es una mujer de la calle, caballero, añadió mirando a Raskolnikov con cierta desconfianza. Al tabernero se le escapó la risa. No importa, no le haga caso, dijo Marmeladov. A mí eso ya no me afecta. Todos saben a qué se dedica mi hija. Pero míreme, dígame si, contemplándome, se atrevería a afirmar que no soy un auténtico cerdo. Raskolnikov no respondió. Pues sí, prosiguió Marmeladov. Soy un cerdo. Katerina Ivanovna, mi esposa, es una verdadera señora, una persona educada y de elevados sentimientos. Pero yo soy un cerdo. Marmeladov dio un puñetazo sobre la mesa. ¡Es lo que soy! ¡Un cerdo! Todo me lo he gastado en bebida. Vivimos en un cuartucho muy frío y este invierno Katerina Ivanovna agarró porque yo había vendido su pañoleta de pelo de cabra y empezó a toser y a escupir sangre. Tenemos tres niños pequeños de su primer matrimonio. Katerina Ivanovna se pasa el día entero fregando, lavando y bañando a los críos. Y eso que está muy delicada. Y tiene la propensión a la tisis, tuberculosis.
para... ¿Cree usted que no lo siento? Lo siento mucho y por eso bebo. Bebo para sufrir más de lo que sufro. Marmelado agachó la cabeza hasta apoyársela en la mesa. Luego volvió a levantarla. Le cuento todo esto, caballero, porque creo que usted... Ay, me dan ganas de botezar. Porque creo que usted es un hombre sensible y culto. Mi esposa es también una persona instruida. Se educó en un instituto para señoritas de la nobleza. Su primer marido fue un oficial del ejército. Se casó por amor y se fugó de la casa con sus padres. Él murió a los pocos años. Me consta que la pegaba, pero ella sigue recordándole con las lágrimas en los ojos. Me compara con él, y yo siempre salgo perdiendo en la comparación. Pero me alegro de que crea que al menos en otro tiempo fue feliz. Cuando la conocí estaba hundida en la miseria, viuda y con 3 hijos. Su familia le había vuelto la espalda. Yo también estaba viuda y tenía una hija. Le ofrecí mi mano. Fíjese usted qué estado se encontraría ella. Una mujer bien educada y de apellido conocido que aceptó casarse conmigo, llorando y gimiendo de desesperación, pero aceptó. No tenía a nadie más a quien acudir. Y dos necesitamos tener a alguien a quien acudir. A ver cuántas páginas quedan para el capítulo 3. Vale, quedan justo 3 páginas. Marmelado tocó un dedo con la botella. Por este vicio que tengo perdí mi trabajo. Ahora vivimos en un cuartucho que nos alquila la señora Lipiswitzel. Lo siento. Los nombres son raritos. Ya os daréis cuenta. Y la verdad no sé cómo nos las arreglamos para vivir y pagar el alquiler. En todo este tiempo mi hija Sonia, la que tuve en mi primer matrimonio, ha ido creciendo. La pobre no ha recibido ningún tipo de instrucción. Le haré una pregunta, caballero. ¿Cuánto cree que puede ganar una muchacha pobre, pero decente, trabajando honradamente? Raskolnikov se encogió de hombros. Ni siquiera 15 kopecks al día. Mientras tanto, los niños pasan hambre y a Katerina Ivanovna le han salido manchas rojas en las mejillas, como siempre le ocurre a los tuberculosos. «Eres una holgazana», le dije un día a mi Sonia. «Y estás aquí estás viviendo a nuestra costa». Yo estaba tumbado en la cama, no se lo voy a ocultar, borracho como de costumbre, y le oigo decir a mi Sonia, con su vocecita: «Katerina Ivanovna, ¿de verdad quiere que haga eso?» «Anda, ¿y por qué no?», responde Katerina Ivanovna en tono de burla. «¿Para qué te lo quieres guardar? ¿No pensarás que es un tesoro?» «No culpe usted a mi esposa, caballero». Cuando le dijo eso a Sonia estaba enferma y trastornada por el llanto de los niños, que tenían hambre. Lo dijo solo para desahogarse a costa de mi hija. El caso es que Sonia se levantó y se puso su pañuelo y su capa y salió a la calle.
Volvió 2 horas después. Se fue derecha a Katerina Ivanovna y puso delante de ella, sobre la mesa, 30 rublos de plata. Luego se echó en la cama, con la cara vuelta hacia la pared. Le temblaba todo el cuerpo. Vi como Katerina Ivanovna se acercaba a su cama, se arrodillaba ante ella y le besaba los pies. Así se pasó toda la noche, de rodillas ante la cama de mi hija. A Mermelada, me recuerda a Mermelada. A Marmelado se le quebró la voz. Llenó el vaso, lo apuró y se aclaró la garganta. Justo lo que haría yo si tuviera agua. Desde entonces, caballero, siguió diciendo, mi hija Sonia tiene que llevar el carné amarillo de las prostitutas porque ya no puede vivir con nosotros. Nuestra patrona es dueña de la casa, no lo permite, aparte de que el señor Lebesiatnikov, otro de los inquilinos, al principio intentó seducir a Sonia, pero como mi hija lo rechazó, se puso muy digno y dijo que no podía vivir en la misma casa que una ramera. Katerina Ivanovna se enfureció y quiso decirle 4 cosas. Entonces el señor Lebesiatnikov le dio una paliza. Ahora Sonia viene a vernos por las noches y nos trae el dinero que puede. Y yo me levanté una mañana, me puse mis andrajos, alcé los brazos clamando al cielo, me fui a ver su excelencia. Iván Afanasievich, que ya me ayudó una vez. Y a pesar de que en aquella ocasión lo defraudé, su excelencia Iván Afanasievich, nombre raro, que me dio otra oportunidad y me consiguió un nuevo empleo. Cuando volví a casa y lo anuncié, no puede usted imaginarse lo que fue aquello. Joder, ya aún queda texto. Ay, señor. Marmelado, que estaba muy agitado, hizo una pausa. Cuando reanudó sus relatos, su rostro parecía haberse llenado de luz. Esto ocurrió hace 5 semanas. Dios mío, qué alegría les di a Katerina Ivanovna y a Sonia. Y qué atenciones tuvieron conmigo. No sé cómo se las arreglaron, pero me consiguieron un uniforme decente. El primer día cuando vuelvo de la oficina me encuentro que Katerina Ivanovna ha preparado 2 platos. Sopa y carne en salzón con rábanos picantes, algo con lo que no podíamos soñar siquiera, y ella parecía una persona diferente, más joven, más bonita. Se había arreglado el pelo y se había puesto un cuello y unos puños nuevos. Ya sabe con qué arte son capaces las mujeres de sacarle partido a nada. Hace 6 días llevé a casa mi primer sueldo, 23 rublos y 40 kopecks. Averiguarme cuánto es y ponerlo en los comentarios, por favor. Marmelado interrumpió de nuevo el relato. Intentó sonreír, pero de pronto empezó a temblar la barbilla.
Raskolnikov le escuchaba con atención, aunque lamentaba haber entrado en la taberna para encontrarse con aquella historia de cariño y de dolor. ¡Ay, caballero! Exclamó Marmelado, dominando el temblor. Sin duda le estoy molestando con todos estos detalles estúpidos de mi vida doméstica. Fíjese, tras llegar a casa con el sueldo pasé la tarde y la noche entera soñando con rehacer mi vida, con arreglarlo todo, con comprarles ropa a los niños y proporcionarle tranquilidad a mi esposa. Y con rescatar a mi hija, a mi niña, de la infamia y de volverla a nuestra familia. Pues bien, Marmelado se entremeció, levantó la cabeza y miró fijamente a Raskolnikov. A la noche siguiente, hace 5 días, le quité a Katerina Ivanovna la llave de su baúl. Saqué todo lo que quedaba de mi sueldo y me largué. Llevo 5 días sin aparecer por casa. He perdido mi empleo y el uniforme lo he cambiado en otra taberna por estos harapos. Todo se ha ido al cuerno. Marmelado se dio un puñetazo en la cabeza. Cerró los ojos e intentó rechinar los dientes. Luego volvió a mirar a Raskolnikov. Lo siento si bostezo, es que tengo sueño. De leer este fantástico relato, no. De otra cosa. ¿Soy o no soy un cerdo? Pero dígame, ¿me compadece usted? Porque no necesito que me compadezcan. Lo que necesito es que me crucifiquen. ¡Que me crucifiquen! No que me compadezcan. Marmelado se puso de pie con el brazo extendido. Estaba muy exaltado. Crucifícame tú, Señor, que eres el único juez. Crucifícame y compadéceme luego. Tú que comprendes todas las cosas. Tú que perdonarías a mi Sonia porque vendió su cuerpo para ayudar a una madrastra enferma y a unos niños hambrientos. Tú que perdonarías a todos los hombres, incluso los borrachos, los débiles y los cerdos como yo. Se dejó caer en el banco agotado. Menudos disparates, exclamaba el tabernero. ¡Ay! Va, que ya solo quedan la página esta. Otra y otra. 2 páginas y media. Para el capítulo 3. ¿Por dónde íbamos? Vámonos, caballero, dijo Marmelado, levantando la cabeza. Lléveme a casa, yo le indicaré el camino. Es hora de que vuelva con Katerina Ivanovna. Marmelado se apoyó en el hombro de Raskolnikov. Su casa no estaba lejos. Entraron en el patio y subieron al 4.º piso. Al final de la larga escalera había una pequeña puerta abierta, llena de mugre. Una vela alumbraba una mísera habitación de unos 10 pasos de largo. Todo estaba en desorden, con trapos y ropa de niña tirada por el suelo. La habitación servía de paso a los demás inquilinos de la casa. La puerta que llevaba a los otros aposentos estaba abierta, y a través de ella
Llegaban voces, risas y humo a tabaco. Raskolnikov reconoció inmediatamente a Katerina Ivanovna. Era una mujer alta y muy delgada, de agradable presencia pero muy desmejorada. Efectivamente, 2 manchas rojas llameaban en sus mejillas. Debía tener unos 30 años, por muchos menos que Marmelado. No se había percatado de la llegada de este y de su acompañante. Parecía no ver ni oír nada en absoluto. Como si estuviera en sí misma. Los niños se encontraban con ella. La más pequeña, de unos 6 años, dormía acurrucada en el suelo, con la cabeza apoyada en el sofá desvencijado. El niño, algo más crecido, lloraba tembloroso en un rincón porque acababan de pegarle. La mayor, de unos 9 años, alta y delgada como un palillo, vestía con escasa ropa que se le había quedado pequeña. Rodeaba el cuello de su hermanito con el brazo e intentaba consolarle. En vez de entrar, Marmelado se arrodilló en la puerta y empujó a Raskolnikov. Al ver a un desconocido, la mujer debió pensar que se dirigía a otra habitación a través de aquel cuarto que servía a los demás de pasillo y fue hacia la puerta para cerrarla. Entonces advirtió el bulto de su marido arrodillado en la entrada y lanzó un grito. ¡Has vuelto, bandido! ¿Y esa ropa? ¿Dónde está la tuya? ¿Dónde está el dinero? Se lanzó sobre él para registrarle los bolsillos. Marmelado se facilitó la operación separando los brazos. ¡Dios mío!, gritaba la mujer. ¿Pero es que te lo has bebido todo? Si quedaban 12 rublos. En un arrebato de furia lo agarró del pelo y lo metió a rastras en el cuarto. Esto no me duele, caballero, exclamaba Marmelado, con voz entrecortada, mientras la mujer le sacudía y le hacía darse un cabezazo contra el suelo. No, señor, me agrada porque así ella se desahoga. Ay, señor, lo siento, y volvió. En un arrebato de... Sí. La pequeña que dormitaba junto al sofá se despertó y rompió a llorar. El niño, aterrorizado, se abrazó a la otra hermana que temblaba como un pajarillo. ¡Tienen hambre!, gritaba la mujer desesperada. ¡Y tú te lo has bebido todo! ¡Maldita vida! ¿Y usted?, dijo volviéndose de pronto hacia Raskolnikov. ¿Ha estado bebiendo con él? ¿Y no le da vergüenza venir aquí? ¡Lárguese! Raskolnikov salió a toda prisa mientras por la puerta interior se asomaban algunos curiosos. Al salir buscó en su bolsillo la calderilla que le habían dado de vuelta en la taberna y la dejó disimuladamente en la repisa de la ventana. Luego miró mientras bajaba por la escalera. Se arrepintió y tuvo que volver y estuvo a punto de volver a recogerla. ¡Qué tontería he hecho!, se dijo,
Ellos tienen a su Sonia y yo necesito el dinero. Pero se dio cuenta de que ya era tarde para echarse atrás, así que se encogió de hombros y tomó el camino de su casa. Menudo filón que han encontrado en esa Sonia, y bien que lo aprovechan. Al principio les habrá dolido, sobre todo la primera noche, pero ya se han acostumbrado. Los seres humanos somos tan canallas que nos acostumbramos a todo. Se detuvo un momento en medio de la calle reflexionando. Aunque es posible que me equivoque. Quizá el ser humano no sea ningún canalla y las cosas son como deben ser, sin que exista límite ni barrera alguna. Ya vamos por el capítulo 3. Oye, espera. Oye. A la mañana siguiente Raskolnikov despertó tarde y de mal humor. Sin levantarse del desvencijado sofá que le servía de cama, paseó su mirada por la bordilla. Parecía más un trastero que una habitación. Era difícil vivir en medio de una miseria con un desaliñamiento mayores. Hacía una semana que la casera había dejado de preocuparse de que le sirvieran la comida y él no había bajado todavía a pedirle explicaciones a pesar a que él se había quedado sin comer. Nastasia, la cocinera y única sirvienta de la casera, vino a traerle una carta. ¿Una carta?, preguntó Raskolnikov. ¿De quién? Y yo qué sé, respondió la criada entregándosela. Tuve que darle al cartero 3 kopecks de mi bolsillo. ¿Me los devolverás? Toma tus 3 kopecks, pero déjame solo, por Dios. En cuanto Nastasia salió, se llevó la carta a los labios, y como había imaginado era su madre. Mi querido Rodion, le escribía. Han pasado ya más de 2 meses desde mi última carta, pero estoy segura que no reprocharás este silencio. He querido esperar a que el horizonte se despejara antes de escribirte, para no preocuparte. Tú eres lo único que nos queda a tu hermana y a mí, nuestra esperanza y nuestro consuelo. La larga era muy larga. En ella su madre, después de lamentar que Raskolnikov se hubiera visto obligado a dejar sus estudios por falta de dinero, le ponía al tanto de lo que había sucedido en aquellos meses. Su hermana Dunia había entrado como institutriz en casa de un tal Bueno, lo voy a deletrear porque esto no se puede. Viladrigo, más o menos, donde había vivido una auténtica pesadilla. La señora de la casa era una mujer muy bondadosa, pero su marido, el señor Vidrigailov, vamos a pronunciarlo sin la S, la había tratado primero con gran desconsideración y luego con una absoluta desvergüenza, acusándola y proponiéndole que se fugara con él al extranjero. Dunia tuvo que soportar lo indecible
sobre todo porque había cobrado cierta cantidad por adelantado, con la que ella y su madre habían ayudado a Raskolnikov. Pero finalmente la esposa de Svidrigailov se descubrió la indescifrosa pasión de su marido y culpó a ella, a Dunia, y culpó de ella a Dunia, a la que despidió de la casa. La noticia se extendió por la ciudad durante algún tiempo. Dunia y su madre tuvieron que soportar las habladurías de la gente. Por fortuna, el señor Svidrigailov se arrepintió de su conducta y le confesó a su mujer que Dunia era completamente inocente, con lo cual la reputación de la joven quedó limpia de cualquier mancha. Poco después a Dunia le había salido un novio, el señor Luzin, un caballero de buena posición con intereses en San Petersburgo, ciudad a la que, por cierto, se iba a trasladar muy pronto. Como ambos se encontrarían allí, su madre le recomendaba a Raskolnikov que no juzgara la severidad de Luzin, un hombre que de primeras podía parecer un poco brusco y arrogante. Les había dicho a Dunia y a ella que siempre había sido su intención casarse con una muchacha honrada que hubiera conocido la pobreza, porque así ésta vería en su marido a un benefactor. A la madre de Raskolnikov aquellas ideas y la forma de expresarlas le habían resultado un poco ásperas, pero su hija le dijo que no debería tenérselo en cuenta. Después de pasarse una noche rezando ante el icono de Nuestra Señora de Kazán. Kazán es como la Virgen María, pero ruso. Dunia había decidido aceptar la proposición de matrimonio de Luzin. Tu hermana, decía en la carta, es capaz de aguantar mucho y el señor Luzin parece un hombre bondadoso. El señor Luzin planeaba abrir un bufete en San Petersburgo y tanto Dunia como su madre habían pensado que eso ofrecería una oportunidad para Raskolnikov. Habían llegado a hablarle al señor Luzin de la posibilidad de contratar al joven como secretario, y aunque éste había expresado ciertas dudas, no se había negado. Ahora Dunia soñaba con que en el futuro su hermano llegara a convertirse en socio de Luzin. Quiere mucho a tu hermana, Rodion, le decía su madre. Quiérela tanto como ella te quiere a ti. Y no olvides que su cariño no tiene límites, que te quiere más que a sí misma. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale. La carta concluía con el anuncio de que muy pronto, quizá en tan solo una semana, su madre y Dunia viajarían a San Petersburgo, donde después de casi 3 años de separación, se reunirían con su querido Rodion. Mientras leía la carta, el rostro de Raskolnikov se había llenado de lágrimas, pero cuando terminó estaba muy pálido.
amarga sonrisa contraía sus labios. Apoyó la cabeza en la almohada y se quedó pensativo. Los pensamientos que acudían a su mente eran tantos y tan agitados. Venga, que ya quedan 2 páginas para el capítulo 4 y el último. Que acabó sintiendo que se ahogaba en aquel cuartucho. Decidió salir a la calle. Esa boda no tendrá lugar mientras yo viva. Que el diablo se lleve a ese Lucín, murmuraba para sí mismo. No, mamá, ni Dunia, ni tú me podéis engañar. Ya sé yo por qué Dunia se pasó la noche rezando ante el icono de la Virgen antes de decidirse a casarse con ese tipo que parece bondadoso. Quiere mucho a Dunia, Rodión, porque ella te quiere a ti más que a sí misma. Me escribe mi madre. No lo hará por el remordimiento de consentir que su hija se sacrifique por el porvenir de su hijo. Dunia no es una de esas mujeres capaces de vender su libertad a cambio de una vida cómoda. Una de esas mujeres rescatadas de la pobreza que ven en su marido a su benefactor, como piensa en ese Lucín, pero lo que no haría por sí misma. Si lo haría por su hermano, como por Rodion Romanovich Raskolnikov. Pero bueno, ¿cómo han podido pensar que yo aceptaría algo así? No quiero tu sacrificio, Dunia. No ocurriría mientras yo viva. Raskolnikov llevaba muchos meses angustiado y aquella carta le había golpeado como un mazazo. No podía seguir aceptando la ayuda de su madre y de su hermana. Era el quien tenía que ayudarles a ellas. Ya no bastaba con lamentarse y quedarse todo el día tumbado en la bordilla, con la excusa de que los problemas no tenían solución. Tenía que actuar, que hacer algo. En aquel momento acudió a su mente la terrible idea que llevaba un mes acariciando. «Dios mío», se dijo aterrorizado, ¿y eso es lo que voy a hacer? ¿De verdad seré capaz de cogerle el hacha y abrirle la cabeza a la vieja para robarle? Eso, por fin conocemos el plan de Raskolnikov. Pero se dio cuenta de que estaba temblando. ¿Pero por qué me atormento?, prosiguió. Ayer mismo, cuando fui a ensayar el plan, me di cuenta de que no podría hacerlo. No voy a hacerlo. Lo haré. No lo haré. Perdón. No lo haré. Sus pasos le habían llegado hasta el puente sobre el Neva. El Neva es un río de Rusia. Se detuvo para contemplar las aguas del río y el rojizo resplandor del hermoso atardecer. Y en ese momento
Sintió que se quitaba de encima el peso que le agobiaba desde hacía tiempo. «No lo haré», repitió. Por fin estaba libre de aquella espantosa idea. Mucho más tarde, al recordar aquella época de su vida, seguiría sin encontrar ninguna explicación a lo que ocurrió a continuación. Después de cruzar el puente, decidió volver a casa por el mercado de Leno, un camino que le obligaba a dar un rodeo. ¿Por qué tomó aquel camino? ¿Y por qué le sucedió aquel encuentro en el momento en que más podía influir en su destino? En el mercado de Leno, Raskolnikov encontró a Elisaveta, la hermana de Aliona Ivanovna, la vieja prestamista. Elisaveta era una solterona alta y desgarbada, de carácter sumiso y no muy lista, que trabajaba como una esclava para su hermana con la que vivía. Todo el mundo sabía que Aliona Ivanovna la maltrataba y llegaba a golpearla. Al verla allí, Raskolnikov se sintió sobrecogido por la sorpresa, aunque en realidad nada había de extraño en que Elisaveta se encontrara en el mercado de Leno. «Venga mañana hacia las 7, Elisaveta Ivanovna», le estaba diciendo un tendero. «¿Mañana?», preguntó Elisaveta, que parecía indecisa. Sí, un poco antes de las 7 de la tarde, así podrá escoger usted misma». «Muy bien», dijo Elisaveta, «vendré». Raskolnikov había pasado de largo sin que nadie reparase en su presencia. Su sorpresa se había convertido en un horror. Sin haberlo pretendido, se había enterado de que al día siguiente a las 7 de la tarde Elisaveta iría al mercado. Por lo tanto, la vieja estaría sola en casa. Aunque Raskolnikov hubiera pasado años enteros esperando, jamás se le habría presentado una ocasión tan propicia para llevar a cabo su plan. Todo había quedado definitivamente resuelto. Último capítulo. Capítulo 4. ¡Ay! Señor, qué calor hace aquí. Encontrar a Elisaveta en el mercado de Leno no tenía nada de extraño, pero últimamente Raskolnikov se había vuelto bastante supersticioso y veía por todas partes la mano del destino. El invierno anterior, un estudiante conocido suyo le había hablado de Aliona Ivanovna y le había dado su dirección, por si alguna vez tenía necesidad de empeñar algo. Por aquel entonces, Raskolnikov se las arreglaba para salir adelante dando clases particulares. Pero hacía cosa de un mes y medio, viéndose sin un rublo, había recordado la dirección de la vieja prestamista y había acudido a ella para empeñar una sortija de oro que le había regalado su hermana como recuerdo. Tomó los 2 rublos que le dio por la sortija y, de camino a casa, entró en una taberna, se sentó en una mesa, pidió un té, se sumió en hondas reflexiones. La vieja le había inspirado una gran repugnancia. Una extraña idea bullía en su cabeza y luchaba por abrirse el camino, como un polluelo
dentro del cascarón. Muy cerca de él estaban sentados otro estudiante y un joven oficial del ejército. Raskolnikov se sorprendió al oír hablar al primero de Aliona Ivanovna. Le estaba dando a su amigo la dirección de la prestamista. Siempre se le puede sacar dinero, le advertía, pero es una vieja miserable. El estudiante se lanzó a hablar de la mezquindad de aquella mujer, capaz de esclavizar a su propia hermana. ¿Sabes lo que te digo? Saltó de pronto, que yo podría matar y robar a esa maldita vieja sin el menor remordimiento. El oficial se echó a reír. Raskolnikov se estremeció. Pero déjame que te... Es una broma, por supuesto, añadió inmediatamente el estudiante. Pero déjame que te haga una pregunta. Mira, por una parte tenemos a una vieja malvada que no le hace falta a nadie, sino que al contrario resulta dañina para todo el mundo. Y que mañana mismo podría morirse para todo el mundo y de muerte natural. Y por otra parte tenemos miles de vidas jóvenes sanas que se marchitarían por falta de recursos. ¿Te das cuenta de la cantidad de buenas acciones que podrían realizarse con el dinero de esa vieja? Pues imagínate que alguien la mata y se apodera de ese dinero, con el propósito de destinarlo a hacer el bien. ¿No crees que todas las buenas acciones que podría llevar a cabo bastarían para borrar ese crimen insignificante? La vida de una vieja estúpida y dañina a cambio de 1000 vidas rescatadas del fracaso o de la corrupción. Piénsalo, una vieja cuya vida vale menos que la de un piojo, que la de una cucaracha. Una vieja que se alimenta de las vidas ajenas, empezando por la de su propia hermana. Es cierto que esa vieja no merece vivir, reconoció el oficial, pero así es la naturaleza. Pues habría de corregir la naturaleza y dirigirla por otro camino. Lo que ocurre es que nadamos en un mar de prejuicios y acabamos ahogándonos en ellos. Pero entonces, ¿qué sentido tienen palabras como justicia y conciencia? Hablas por hablar, replicó el oficial. ¿Serías capaz de matar tú mismo a la vieja? Claro que no, respondió el estudiante. Yo solo hablo de aplicar justicia en este caso. Eh, pero no se trata de mí. Pues tal y como lo veo yo, si no eres capaz de hacerlo tú mismo, de nada sirve hablar de justicia. Anda, juguemos una partida de billar. En la mesa vecina una terrible agitación se había apoderado de Raskolnikov, porque había tenido que oír en boca del estudiante las mismas ideas que se estaban incubando en su mente, y al oírlas precisamente al salir de la casa de la vieja prestamista, la misma que le había dado pie a aquella conversación. Más adelante no dejaría de pensar en que todo ello hubo algo más que una sorprendente coincidencia, y que la charla que había escuchado en la taberna había tenido
una influencia decisiva en el desarrollo de los acontecimientos, como si hubiera sido cosa del destino. Y hasta aquí el libro, hasta aquí los capítulos. Ya seguiré leyendo capítulos, pero hasta aquí los capítulos. Ya seguiremos y hasta luego. Darle un like. No os olvidéis de suscribiros si aún no estáis suscritos, si os gusta mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.